Hola a todos, los que estáis al otro lado de la pantalla. La verdad es que nunca quise ser un youtuber y de hecho ni tengo Facebook ni tengo Twitter. Me reconozco que sigo siendo bastante tradicional en las fuentes de las que bebo cada día para conocer y comprender el mundo que me rodea. Y sin embargo, pues aquí me tenéis. La situación del coronavirus en España nos ha metido a todos en casa. Así que en las habituales reuniones de estudio bíblico, las habituales reuniones de oración y los habituales cultos con nuestros tiempos de alabanza y la exposición de la palabra han tenido que mutarse, así como si del virus se tratase, para poder seguir cumpliendo su objetivo. Y este canal es prueba de ello. Desde el punto de vista del estudio de la Biblia, quiero presentaros este estudio acerca de Jesús. También llamado el Cristo, y que semana a semana vamos a ir profundizando. Vamos a tratar la figura de Jesús. La verdad es que no pretendo ser un audaz teólogo, no solo pretendo suplir a mi congregación en este tiempo, congregación a la que pertenezco, con una herramienta más para alimentarse de la palabra de Dios. Así que seguramente encuentres algunas cosas que pase por alto si no visitas de otro lugar y que no profundizaré mucho más en ello. La verdad es que tengo una finalidad didáctica que llevar en a cada uno de mis alumnos, que ahora sois los que estáis al otro lado de las pantallas. El objetivo de cada lección nos va a invitar a algo y a ese algo os quiero ir llevando poco a poco. He querido hacer un juego de frases en esta primera lección con el título de la misma, así que la he titulado La importancia de llamarse Jesús. Seguramente muchos de vosotros conoceréis una obra de teatro, que es una comedia de Oscar Wilde, que en España se titula La importancia de llamarse Ernesto. Lo cierto es que es una comedia del siglo XIX, donde se juega con la palabra Ernesto, ya que en inglés el nombre Ernest y la palabra Ernest, que significa serio, son homófonos. Vamos, que suenan igual. Así que todos los que andan como enamorados de Ernesto, que es un hombre serio, honesto, franco y cabal, y en eso va un poco la historia. Pero lo curioso es que dicho personaje no existe en la obra de teatro. Es un seudónimo o un nombre ficticio que usan algunos personajes para enamorar o encandilar a otros. Así que haciendo un mismo juego con las palabras, he querido titular este primer estudio La importancia de llamarse Jesús. Vamos a ir viendo que Jesús no solo significa Salvador o aquel que salva, sino que hay muchos otros nombres que se le asignan, como Cristo, Mesías, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, etc. Y otros roles que se le atribuyen. Roles como profeta, rey, Dios mismo. Pero quiero empezar hoy por lo más básico, por lo más esencial. Iremos poco a poco hablando acerca de Jesús como Cristo, de Jesús como Mesías, de Jesús como Hijo del Hombre, y hablaremos como profeta, como rey, como Dios. Pero hoy queremos empezar con esto. ¿Existió? Al igual que nuestro Ernesto, que era solamente un prototipo o un ideal en esa novela de Oscar Wilde, nos vamos a plantear si realmente Jesús existió. El tema es que sí existió y vamos a ir confirmándolo poco a poco. La pregunta es que si lo vamos confirmando y verdaderamente existió y se le atribuye todo lo que también vamos a ir tratando en cada una de las lecciones, tendremos que darnos a nosotros mismos una respuesta sobre qué hacer con él. Jesús en cierta ocasión preguntó a sus discípulos acerca de él. Además es una pregunta bastante famosa, aquellos que conocéis un poco de la escritura, y la podemos leer en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 18 al 20, aunque también la encontráis en Mateo y en Marco. Tenéis en el PowerPoint o transparencia tenéis los textos. Resulta que dice la escritura que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Le estaba preguntando a aquellos que llevaban ya tiempo con él qué es lo que opinaba la gente de él. Y ellos respondieron pues diferentes cosas. Unos que era Juan el Bautista, otros que era Elías,
y otros que algún profeta de los antiguos que había resucitado. Pero Jesús, por encima del interés de lo que decían otros de él, estaba especialmente interesado en lo que opinaban ellos, los que estaban al lado de él. Y les preguntó directamente, dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, que para estas cosas era muy echado para adelante, como se suele decir, dijo: el Cristo de Dios. Podríamos seguir viendo en la Escritura, pero lo que sí vamos a intentar ver vamos a intentar centrarnos en la lección de hoy es sobre la existencia de Jesús. Hay mucha gente que dice que Jesús no existió, que es un cuento de viejas, o simplemente una fábula, o que fue inventado por los cristianos. Algunos hablan de que incluso Pablo lo inventó. El tema es que hay fuentes históricas que nos van a dar testimonio de que Jesús realmente existió. Y no solamente estoy hablando de la Escritura, que en sí podría ser una fuente histórica válida y podríamos dar otro estudio acerca de cómo la Escritura realmente es una fuente válida, sino que vamos a centrarnos en fuentes que no están en la Escritura, para que veáis que realmente Jesús, como figura histórica, existió. Entonces, vamos a ver que entre los escritores judíos antiguos, seguramente el testimonio de Flavio Josefo es el digno, digamos, de tenerse más en cuenta. Se llamaba Josefo ben Matatías y era un judío de una familia sacerdotal. Era general del ejército judío de Galilea en una revuelta que hubo contra el emperador Vespasiano. Este le hizo prisionero y a la vez después le perdonó la vida y por tanto se convirtió como en apologeta, como defensor de sus protectores, los emperadores Flavios, hasta el punto de que incluso adoptó el nombre de ellos, Flavio, y se lo añadió al suyo propio, por lo que se le conoce hoy como Flavio Josefo. Se conservan de él 4 obras suyas: Antigüedades judías, La guerra judía, Autobiografía y Contrapión. Quizás el pasaje más importante por su extensión y contenido, y al tiempo aquel cuya autenticidad también es más discutida, y justamente también por lo que hemos dicho, porque si somos capaces de quitar la historicidad de Jesús, nos evitamos tener que dar una respuesta a este personaje en la historia. Pero si Jesús realmente existió, tenemos ya que empezar a plantearnos las cosas que dijo y por qué las dijo, cosas que iremos viendo en los siguientes cursos. Y lo encontramos justamente en su libro de Antigüedades, lo podéis ver en 18.3.3, y las posturas, digamos, que hay acerca de la autenticidad van desde el reconocimiento de que todo lo que dice este texto es correcto, o bien que todo lo que dice el texto es espurio, es falso. Probablemente la verdad se encuentra en una postura intermedia de quienes reconocen que todo es auténtico, o bien que todo es falso. De hecho, es muy posible que el texto fuese glosado o anotado por algún escriba cristiano y algunas cosas sí sean añadidas. Pero vamos a citar el testimonio completo, lo tenéis ahora mismo en pantalla, y voy a poner pongo entre paréntesis las palabras que probablemente son glosas o notas cristianas posteriores, que puede notarse que una lectura que omita esas glosas o notas nos proporciona seguramente un texto más coherente con el hecho judío de Flavio. Vamos a leerlo y vamos a ir entendiéndolo. Dice: por esta época vivió Jesús, un hombre sabio. Si es que basta con llamarle hombre, posiblemente esto fuera una nota de alguien posterior. Realizó obras extraordinarias, fue maestro de quienes recibían con agrado la verdad y atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Era el Cristo. Al estar entre puntos, posiblemente esto no estuviera en el original. Cuando denunciado por nuestros notables, Pilato lo condenó a la cruz, los que al principio le habían amado no dejaron de hacerlo. Esta parte seguramente también sea una nota, pues se le apareció al tercer día, de nuevo vino tal como habían vaticinado los profetas enviados por Dios, que habían anunciado otras 1000 maravillas sobre él. Todavía hoy no se han secado el linaje de los que por su causa se denominan cristianos. Vamos a leerlo sin los paréntesis. Por esta época vivió Jesús, un hombre sabio.
Realizó obras extraordinarias, fue maestro de quienes recibían con agrado la verdad y atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Cuando, denunciado por nuestros notables, Pilato lo condenó a la cruz, los que al principio lo habían amado no dejaron de hacerlo. Todavía hoy no se han secado el linaje de los que por su causa se denominan cristianos. Bien, Flavio es un hombre que vivió en el primer siglo de nuestra época, por tanto es un testimonio bien cercano a la vida de Jesús y al comienzo de la iglesia. De hecho, en Antigüedades de los judíos, en 20:9:1, también se encuentra otra mención que hace Josefo de Jesús. Y en el contexto de las medidas tomadas por el Sanedrín contra Santiago, que estas ya aparecen en el libro de los Hechos. Y la autenticidad de este pasaje además parece totalmente cierta. No hay ninguna glosa, ninguna anotación en ella. Pues bien, Anán, dado su carácter, como creyó disponer de una ocasión pintiparada por haber muerto Festo y encontrarse Albino todavía en camino, instituyó un consejo de jueces y tras presentar ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo, de nombre Santiago, y algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Os hago resaltar el hecho de presentar ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo y de nombre Santiago. Esto aparece en Hechos. La más antigua alusión no cristiana a Jesús se debe justamente a un estoico sabio sirio. Concretamente, alguien era oriundo de Samosata y se llamaba Mará bar Sarapión. Esta anotación dice: ¿de qué sirvió a los atenienses haber matado a Sócrates? Crimen que pagaron con el hambre y la peste. ¿O de qué les sirvió a los samios quemar vivo a Pitágoras, cuando todo su país quedó cubierto de arena en un instante? ¿O a los judíos dar muerte a su sabio rey, si desde entonces se han visto despojados de su reino? Daros cuenta que esta carta fue escrita en el año 73. En el año 70 es cuando literalmente el general Tito destrozó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra, además haciendo cumplimiento a una profecía de Jesús. Y evidentemente hasta ese momento solamente había uno que le habían puesto, que era rey de los judíos justamente cuando murió, y además lo mataron los judíos. O sea que muy posiblemente este texto está relacionado directamente con Jesús. Estas fuentes anteriores que he nombrado son o bien judías y sirias, aunque hay algunas también relacionadas en el Talmud, que son menores. Tampoco quiero ahondar mucho en muchas citas. Quiero simplemente comentaros las principales. Y aunque hay otras fuentes, vamos a ver algunas de las del mundo clásico, de las del mundo romano, que también hay bastantes de ellas. Empezamos con Tácito. Tácito vivió entre el siglo I y el segundo, y en sus anales, que es uno de sus escritos, al narrar la historia de Nerón, se refiere a los cristianos y explica su origen con las siguientes palabras. Por tanto, para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos, odiados por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas las clases y de todas partes del mundo. Os hago ver, sobre todo, que su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por Poncio Pilatos. Otro de las fuentes clásicas sería Plinio el Joven. Plinio el Joven, en sus cartas, dice que cantan un himno a Cristo como Dios. Suetonio dice en Vidas
que a los judíos que, instigados por Cristo, causaban constantes desórdenes, los expulsó de Roma. Y Julio Africano hace alusión justamente diciendo que en su tercer libro de historias, Talo, alusión en este caso a Talo, llama a estas tinieblas un eclipse de sol, contra la sana razón a mi juicio. Está haciendo referencia a las tinieblas que ocurrieron con la muerte de Jesús. Tenemos también otro testimonio en Luciano de Samosata. Este escribió ya en el siglo II y escribió quizás en tono irónico contra los cristianos un libro que se llamaba titulado La muerte de Peregrino, que es un individuo que se hace cristiano y se convierte en un apóstol itinerante de la nueva religión y luego apostata. Luciano, que lo consideraba un embaucador, dice que los cristianos están de tal modo seducidos por él que lo veneran como a un dios. Y os leo: después, naturalmente, de ese otro al que adoran todavía, el hombre que fue crucificado, literalmente en el original sería empalado, en Palestina por introducir este nuevo culto al mundo. De hecho, más adelante Luciano sigue diciendo, dice, adoran a ese mismo sofista crucificado y viven bajo sus leyes. Así pues, las noticias sobre Cristo e incluso sobre los cristianos que podemos encontrar en los escritores de los siglos I y II son realmente escasas. No llamó mucho la atención o no le resultó muy importante a aquellos escritores la figura de Cristo, pero está esa figura y está también la figura de sus seguidores. Seguramente lo que dicen sobre Jesús pues se reduce a que es un nuevo grupo religioso, que lo ven con un tono bastante negativo, y la verdad es que recuerdan en concreto la ejecución por parte de Poncio Pilatos y también el dar testimonio de la fe de estos cristianos en la divinidad de Jesús. Resumiendo un poco, ni entre los escritores judíos ni entre los clásicos hallamos noticias que no nos sean conocidas por los evangelios canónicos. Ahora bien, sea desde una visión positiva como Josefo, negativa como la de Tácito, o polémica como las referencias que hay en la Misna o en el Talmud, o irónica como la de Luciano de Samosata, las noticias no cristianas sobre Jesús confirman su existencia y su muerte violenta a manos de los judíos y de los romanos, evidentemente, así como la tradición cristiana sobre la actividad curativa de Jesús y su calidad de maestro o sabio. Y solo hemos hablado de las fuentes bibliográficas y además tomando las más importantes o las reseñas. Hay muchas más, pero son, digamos, de corte menor. Si recurrimos a la arqueología, cada día van apareciendo restos que van atestiguando un poco más acerca de la existencia de Jesús en la historia. Por solamente ver una de ellas, os quiero mostrar la inscripción de Calisa que apareció en 1961 en el teatro de la capital de Judea, lo que es esa área marítima, recordando la dedicación de la restauración de Tiberio por el gobernador o el prefecto de Judea, Poncio Pilato. Naturalmente, en su momento, en el año 61, fue una sensación para todos los biblistas, pues corroboraba justamente la existencia histórica del gobernador en ese momento. Realmente, si vamos a cualquier personaje histórico de la antigüedad, los datos que tenemos suelen ser muy pequeños. De hecho, de Pilatos tampoco hay gran cosa para confirmar que realmente él existió. Y esta es una de ellas. Así que con este breve relato, creo que queda de alguna forma atestiguada la existencia de Jesús como real, como un personaje histórico, que existió y que estuvo en la tierra y que en los próximos vídeos vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando en su figura. Con un solo propósito, con el de preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es como la pregunta inicial que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? De la respuesta que demos a esa pregunta
dependerá en gran parte, por no decir en toda, nuestra existencia. Así que os invito a seguir profundizando en la figura de Jesús. Vamos a seguir viendo en cada uno de los estudios, en cada una de las clases, algo más acerca de él. En esta ocasión hemos visto que realmente él existió. Jesús es alguien que existió, estuvo en la tierra, es histórico y que no podemos decir que es una fábula. Es alguien real. Los cristianos solemos decir que nuestra fe es una fe histórica, porque está basada en hechos que están cotejados dentro, entretejidos dentro de la historia de la humanidad. Jesús nació, vivió y murió entre nosotros. Vamos a ir viendo en las siguientes clases si realmente es Dios o no, si es rey o no, si es profeta o no. Vamos a ir viendo en las siguientes clases cada una de las cosas que se dicen acerca de él, si realmente lo eran. Y si lo eran, vuelvo a repetir, ¿quién es Jesús para ti? Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente vídeo.